El poeta es el que consigue, con las palabras de todos los días, expresar algo para lo que no había unas palabras específicas. El poeta consigue encontrar la combinación de palabras para hacer una expresión única. Sí, que no tuviera prisa. Los textos hay que escribirlos, pero no hay que publicarlos inmediatamente. No pasa nada por no publicar. Todo lo que se escribe tiene que dormir. Hay que meterlo en un cajón y que pasen meses. Y uno contempla de manera muy distinta lo escrito meses más tarde. Yo recuerdo de niño, vi una película, no me acuerdo quién era, qué película era la vida de un músico, creo, y con una visión muy romántica de lo que es la producción artística. El músico baja la escalera de casa, de la casa de vecinos, y en medio de un piso, de repente, hace las líneas de un pentagrama en la pared y empieza a poner notas. Y la portera, ya me está manchando la pared. Bueno, esto es falso. Esto es falso. Ningún músico de repente tiene una inspiración y no puede bajar un escalón más, tiene que escribir las notas en la pared. No. El escribir, cualquier tipo de trabajo artístico, de hecho, exige una disciplina, un lugar, un medio. Se cuenta que Gabriel García Márquez, que tenía varios pisos, su casa en el barrio de San Ángel en México, la casa de Bogotá, la casa de Cartagena, un piso en Barcelona y tal, tenía siempre en cada una de esas casas una habitación donde había una mesa vacía, limpia, con un ordenador y una foto arriba, puesta en la pared. Y siempre era el mismo ordenador en todas las casas, el mismo modelo de ordenador y la misma foto. De tal manera que él cambiaba de casa, pero cuando se ponía a escribir estaba en el mismo lugar. Vicente Aleixandre escribía poesía siempre en la cama por la mañana, con una tabla. Tenía una tabla que se ponía apoyada en las rodillas, cogía las piernas y ahí escribía por la mañana. Y él decía, no se me ocurriría nunca escribir un poema a las 5 de la tarde. Y yo creo que el ser humano es pura cultura. Y por lo tanto, creo poco también en los genes. No es, por lo tanto, la genialidad de un individuo, es la genialidad de un individuo en un ambiente cultural determinado. Y solo es genial por ese mismo ambiente cultural. Yo creo que es indudable es que el haberme criado en una familia que tenía interés por la literatura hizo que se desarrollara mi actividad literaria. Pero eso no es imprescindible. Quiero decir, mis hijos no tienen nada que ver con la literatura, cada uno tiene su profesión y pueden ser más o menos lectores, pero ahora, ¿en qué se les nota en la formación? Bueno, pues mi hija es una lectora empedernida, está leyendo continuamente, pero nunca poesía, no le interesa, y mi hijo, que es mucho menos lector, es un economista, un profesional. Mi hijo, en cambio, aprecia mucho todo lo que es el arte, la arquitectura, etc. Es decir, él viaja mucho, le gusta mucho viajar, va mucho al extranjero, va con grupos de amigos o con amigas o lo que sea, y él se guarda un rato, un día, porque va al museo o va a lo que sea, es decir, le queda ese interés artístico. De la misma manera que en mi hija también lo tiene y se lo está inculcando a su hijo. Es decir, pero eso, no, por tanto, el ambiente cultural no quiere decir que uno necesariamente vaya a hacer lo mismo que el padre, sino que los referentes vitales son distintos. Bueno, yo creo que no hay que confundir la poesía con la publicidad. No tiene nada que ver.
José Saramago, el que tuve la dicha de poder ser amigo, una vez, con un tiempo que yo vivía en Lisboa, estaba preparando, vistiéndome, porque había quedado con Saramago, y entonces escuché en la radio que Memorial del Convento había llegado ya a los 500.000 ejemplares vendidos en Portugal. Entonces, cuando yo llegué a la cafetería donde había quedado con Saramago, le dije: José, enhorabuena, porque acabo de enterarme de que ya en portugués has vendido y en Portugal has vendido ya 500.000 ejemplares en Memorial del Convento. ¿Y, ¿Y qué me contestó Saramago? Exactamente esas las palabras que no se me olvidarán nunca. Desengáñate, Jorge. Yo no tengo 500.000 lectores en Portugal. Soy un objeto de regalo. Sería perfectamente consciente de que esos 500.000 libros vendidos no significaba que 500.000 personas lo hubieran leído. La empresa editora vive de vender libros. Bien, muchos de esos libros no están pagados por las editoras, sino pagados por los propios autores. Con lo cual hay muchas editoriales que empiezan a vivir de publicar libros, pero no de venderlos. Es decir, es el propio escritor el que tiene que ganarse las habichuelas vendiendo su libro, haciendo él el esfuerzo de vender su libro. Y entonces, ¿qué hace? Lo va a publicitar a través de las redes sociales. Luego está el fenómeno inverso, el de que el que ya está publicitado por las redes sociales, y entonces hay una editorial que lo coge. Y entonces lo que está haciendo la editorial es ahorrarse la publicidad. Los departamentos de las editoriales tienen un departamento de publicidad, que tienen que telefonear a los críticos, a los periódicos, a las televisiones, a buscar, negociar un escaparate. Un trabajo que exige esfuerzo y dinero. Lo que está haciendo es ahorrándolo. Es exactamente lo mismo que cuando se le da un premio literario importante a un presentador de televisión. No se le da por la novela, se le da porque al ser un presentador de televisión es un nombre conocido, un rostro conocido, y encima se va a hablar, porque dentro de esta tribu que son los periodistas, que se autopromocionan continuamente, todos van a hablar del libro del compañero. Es decir, no es porque la novela sea buena, es porque la novela tiene un número de ejemplares seguros vendidos, suficientes para pagar los gastos. Las editoriales saben que si este señor tiene 10.000 seguidores en internet, pues eso significa que puede vender 2.000, 3.000, 4.000, 20.000 libros, no lo sé. Y lo hacen, y se editan. Generalmente son autoediciones, pero bueno, se editan. Pero es que eso no importa. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Esos son nombres que desaparecen. Es simplemente un fenómeno del capitalismo. Es decir, hay libros que no son necesarios. Hay libros que están en el mundo universitario. Hay multitud de libros que se publican absolutamente innecesarios, que son repetitivos, etc. Bueno, pero también ¿son necesarios todos los cantantes que hay? No. El 80% de los cantantes sobran, probablemente. Y así podríamos poner. ¿Son necesarios todos los políticos que tenemos? Pues probablemente no. Entonces, ahora, ¿hacen daño esos libros por el hecho que se publican? No. O sea, no pasa nada. Y encima, no son elementos parasitarios. Es decir, mueven un dinero, ponen en circulación un dinero, que eso significa papel, significa imprenta, significa... Bueno, no pasa nada. Por lo tanto, sobrar no sobra. Y además, hay que tener en cuenta una cosa. No hay libro malo que no tenga algo bueno. Mi abuelo, en este libro que publicó en 1915, dice: padecemos en España exceso de versificadores, con más o menos de poetas de veras, y nos inundan las librerías, las planas de los papeles públicos, con desahogos poéticos que, como estas cosas de este libro mío, hechas para uso privado de uno, sin molestar al prójimo, no turbarían la que debe ser augusta mansión noble de la República de las verdaderas y bellas letras. Dice en otro momento que el que no tiene nada nuevo que decir
no tiene por qué molestar a la gente. Y que, en todo caso, se puede publicar el libro en 25 o 50 ejemplares para los amigos íntimos, que por amigos les gustará leer lo que uno piensa o lo que uno dice. Pero no hay que molestar a los demás. Es decir, que era simplemente un aficionado a la literatura y les leía todas las noches a los hijos. Les inculcó el interés por el mundo cultural y literario. Mi padre era un hombre que no puedo decir que viviera para la literatura, pero sí que se refugió en la literatura. Y eso yo lo viví. Es decir, yo oí hablar desde niño de temas literarios en casa. Y las referencias eran continuas desde el punto de vista. Él pertenece a una generación que se manifiesta plenamente en la posguerra, y fundamentalmente sus años de eclosión están entre 1945 y 1955. Eso es el momento en que ellos, el año 55, es el momento en que ya ha quedado claro lo que sería la poesía de corte realista, que a veces luego se ha llamado poesía social. Eso se va fraguando con contradicciones durante unos años, y a partir de eso, del año 54 o 55, cuando queda establecido, ¿verdad? Y esa es lo que se llama normalmente la primera generación de posguerra. Hay que tener en cuenta que esa generación está muy marcada por un pensamiento marxista que considera que el trabajo artístico no es distinto de otro tipo de trabajo. De ahí el poema que él tiene en el libro Teatro Real, a Luis el carpintero de al lado de mi casa, donde va comparando el trabajo del escritor con el trabajo del carpintero. De manera que siempre, en cualquier caso, es una concepción modesta. Él no era nada presuntuoso. Hay una palabra que lo define, que es bonomía. Era una buena persona, una persona cordial, que atendía a la gente, que no hablaba mal de nadie, y que siempre encontraba algo virtuoso en las personas, ¿no? Es decir, él no condenaba a nadie por sus ideas, no. Tal vez lo que no consentía o le disgustaba, no consentía, no, él lo soportaba y ya estaba, es el mal gusto, el improperio, eso le disgustaba mucho. Por ejemplo, hay una cosa que le disgustaba muchísimo, recuerdo yo de niño, siendo una persona no creyente, le disgustaba muchísimo la blasfemia. Eso le molestaba muchísimo, porque él siempre defendía que había que ser respetuoso con las creencias de los demás. Él supo acercarse a los temas más cotidianos, en unos casos a los temas cotidianos, a los temas llamados sociales, etc., sin descuidar para nada el trabajo de la forma del poema. Es decir, la poesía de Leopoldo Luis es una poesía que tiene una clara selección léxica, tiene un ritmo muy cuidado, ritmo interior, muy cuidado, y reutiliza formas métricas a veces clásicas olvidadas. Por ejemplo, escribe a veces liras, como Fray Luis de León. Y eso está cuidado incluso en los poemas en verso libre. Porque él decía, si es verso no es libre, y si es libre no es verso. Por ejemplo, cuando me hablaba hace un momento de esos poetas, jóvenes poetas que cuelgan en internet los poemas y que tienen los seguidores y tal, cuando uno los lee se da cuenta de que confunden el verso libre con la anarquía distributiva de las palabras. Porque si no, es escribir prosa en líneas cortadas. No quiero decir escribir como Campoamor, yo escribo mucho en prosa. Y puedes escribir una poesía en prosa, pero hay que ser consciente de lo que está escribiendo.
no engañarse. Yo lo que deseo es que quede como testimonio de una época, de la poesía de una época y de una generación que vivió momentos difíciles en la historia de España, que supo superarlos sin rencor y que transformó la poesía, que era una poesía de denuncia social, en una poesía de corte filosófico. Y al fin y al cabo lo que había desde el principio en la denuncia también era un concepto existencialista de la vida, ¿no? Fundamentalmente lo que es esa poesía social es una poesía existencialista. Por lo demás, que sea lo que la sociedad de cada momento quiera, ¿no? Los escritores son eso, son productos de la sociedad que la sociedad utiliza y reutiliza según conviene. Yo creo que esa generación primera de posguerra es una generación que fue aplastada por la transición y, yo preguntaría, ¿quién lee ahora no solamente a Leopoldo de Luis, sino quién lee a Celaya, quién lee a Blas de Otero, bueno, quién lee a Rafael Morales? Bueno, esa es una generación aplastada por la transición porque la izquierda entendió que sacarlos a relucir podía molestar a la derecha, porque eran escritores de resistencia al franquismo, aunque no necesariamente hicieron poesía política, o no todos. Y en cambio se puso en primera línea, sorprendentemente, el primer gobierno socialista puso en primera línea a escritores de origen fascista, como Aranguren, como Laín Entralgo, etcétera, que de repente parecían que eran que eran los padres de la patria. Sí, pero eran los padres de la patria, pero con una mochila de muertos a la espalda. Y se le dio más importancia a esa generación falangista, que a la primera generación de posguerra, que fue la que resistió la presión de esa literatura falangista, precisamente. Por lo tanto, la sociedad decidirá lo que tenga y la sociedad acabará acertando, seguro. No, yo tengo o he tenido una... Es que es difícil utilizar la palabra suerte, no se puede decir suerte, sino que yo empecé a escribir y yo he firmado siempre con mi apellido real, mientras que mi padre a partir de 1941 me parece, firma con el segundo apellido, que aparece como seudónimo. Entonces, eso me permitió siempre mm, separarme, porque salvo algunas personas que nos conocían, durante mucho tiempo la gente no sabía que yo era hijo de mi padre. Y luego, por otra parte, yo siempre he escrito una poesía distinta. Yo he hecho una poesía primero más culturalista y luego una poesía mucho más simbolista. Es decir, no se parecen, o se parecen muy poco la obra literaria de uno y de otro. Ahora lo que hay en lo que yo escribo ahora, que es fundamentalmente los textos en prosa, aparece mucho él, pero porque son textos de ficción autobiográfica, si quieres, entonces aparece. Yo no hice de niño esa vida de barrio, de los niños que conocen a fulano, a mengano, al tendero, eso no lo hice. Sí conocía a los tenderos de alrededor porque bajaba a comprar leche, a comprar fruta, o a la tienda de ultramarinos, estas cosas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también lo que era ese barrio en los años 50, que era un barrio, era un barrio obrero, eh, algo marginal. Y yo recuerdo en la esquina de Jerónimo Mayorente con la calle Udriz, había una taberna que era del mismo dueño de la tienda de ultramarinos que había enfrente, en los bajos de mi casa, que se llamaba La Razón, y que el dueño se llamaba Matías. Y en esa taberna yo he visto desde en mi balcón, cuando yo estaba sentado en vacaciones, que estaba mucho tiempo sentado en el balcón jugando, ¿no? He visto peleas brutales. La gente bebía
y se pegaba y se rompía botellas en la cabeza y salían arrastrados a la calle. Todo eso lo he visto. Es decir, que tampoco era un barrio tan tranquilo. Era un barrio muy parecido al que se describe en los sainetes de los años 20, ¿no? Con peleas, con acento muy madrileño, ese acento madrileño que es un ritmo, fundamentalmente es un ritmo de metralleta, ¿no? ¿Qué te crees tú eso? A ver si vienes pronto, ¿eh? Un ritmo así como de metralleta, y que donde mucha gente se llama Manolo. Era un barrio, pues eso, muy parecido al de los sainetes y las novelas madrileñistas. ¿No? Tenemos olvidado las novelas madrileñistas de Antonio Casero, por ejemplo, etcétera. Esas novelas de los años 10, de los años 20, que daban idea de un Madrid por un lado idílico y por otro lado violento, ¿no? Mi padre vivió en dos pisos distintos. El primero, que estaba en la calle Jerónimo Llorente, en el 42, en el primero A, no tenía más que una habitación a la calle con un balcón, y en esa habitación había una mesa cuadrada de comedor que él utilizaba para escribir. Y luego, cuando cambiamos de piso y fuimos a la calle Rodón 12, el piso sexto derecha, que ahora es la calle Pamplona, ahí mi padre sí tuvo ya una habitación para él y tenía una mesa, primero una mesa de madera, de oficina, y luego, cuando la oficina de seguros donde él trabajaba cambió el mobiliario, él se trajo otra mesa de oficina metálica con un cristal encima. Y debajo del cristal puso una gran lámina con un poema de Rafael Alberti que Rafael le había enviado desde Roma dedicado. Estaba dedicado con un rotulador, yo creo un rotulador verde, pero eso me puedo equivocar, y como daba el sol muy fuerte de tarde, sobre la mesa, la dedicatoria de Alberti se fue con los años borrando poco a poco. Pero él escribía, por lo tanto, apoyado en el poema de Alberti. Él siempre leía con el libro abierto y apoyado en la mesa. El libro tenía horizontal en la mesa, siempre. Entre otras cosas porque él solía leer tomando notas. Solamente en el verano, cuando era un hotel o esto, leía en un sillón con el libro en las manos. Si no, normalmente siempre leía con el libro horizontal apoyado en la mesa. Mi padre entraba en una oficina a las 8 de la mañana, salía a las 3 de la tarde, venía a casa a comer, se iba a una segunda oficina por la tarde y escribía cuando volvía de esa segunda oficina. Pero es que no tenía otra hora. Y los domingos por la mañana, desde luego, se los pasaba escribiendo. Ese trabajo literario podía ser escribir poesía, pero también escribió cuentos, también hizo algunos guiones de radio, por ejemplo, alguna adaptación teatral, hacía trabajo de edición, es decir, él dirigió una colección de poesía un tiempo, pero ayudó en otras en revistas, es decir, hacía un trabajo literario amplio, que no es solamente escribir los poemas, claro. Ya jubilado y eso, sus mañanas siempre eran iguales. Él salía, iba a una tienda de la calle Jerónimo Llorente a comprar el periódico, y luego compraba el pan y se subía otra vez a leer o a escribir a casa. Y hacía siempre las fotocopias en la misma tienda, que era la tienda de los periódicos. Ahí, yo no sé qué número de Jerónimo Llorente. Él hacía siempre ese recorrido, porque salía por la tarde. Él tenía una predilección muy grande por Camus, al que leyó mucho. Y en los últimos años leyó mucho a Cioran y a Magris. Aparte de eso, naturalmente, Antonio Machado y Miguel Hernández. Bueno, a él le hubiera gustado por dos motivos. Primero, porque le hubiera gustado mucho saber que todo eso había estado propiciado por los vecinos. Es decir, que no era no surgía de unos planteamientos de élite, sino que eran los vecinos del barrio, la gente común, la que propiciaba esto. Segundo, porque
Él apoyaba siempre todo lo que era la poesía joven, a los escritores jóvenes. Yo, viajando por España, me encuentro continuamente gente que se me acerca y me dice, mire usted, yo le envié unos poemas a su padre el año 60, así que, y él me escribió y me mandó un poema de regalo. Él apoyaba siempre todo lo que era la poesía joven. Y entonces mi padre contestaba a todos los que le escribían, le mandaban un libro, mi padre les contestaba a todos, a mano, a mano, y muchas veces escribía un soneto sobre lo que le habían mandado. Y entonces me vienen y me dan un soneto, o me dan una carta. Y eso me lo encuentro por toda España. Pero también por América, ¿eh? También por América. Él contestaba siempre. Y como digo, siempre a mano. No escribía a máquina más que cartas oficiales. Una carta que podríamos decir, una carta a una editorial, una carta de esas cosas. Y eso es... Y luego hay una cosa también que a mí que a él le hubiera gustado mucho saber. Y yo me he encontrado en América gente que dice, ay, cuando éramos jóvenes, nosotros leíamos a Leopoldo de Luis, nos lo sabíamos de memoria, y me recitan poemas suyos, en Santo Domingo, en Buenos Aires, en Bogotá. El más sorprendente para mí fue cuando me dijo, nosotros nos sabíamos los versos de tu padre de memoria, nos lo recitábamos, y me recitó un poema de mi padre de memoria. Y era José Emilio Pacheco, el gran poeta mexicano, que luego fue premio Cervantes, que murió hace un poco tiempo. Es decir, eso es lo que importa de un poeta. A lo mejor luego José Emilio Pacheco había pasado probablemente 10, 15 años sin volver a hablar de mi padre. Y cuando me conoció, recordó al profesor Gonzalo Santonja, hoy director del Instituto Castellano de la Lengua. Le oí una vez decir que acompañó a la cárcel a su hermano, y al despedirse en la puerta de la cárcel el hermano le recitó 4 versos de mi padre. Eso es lo que te digo que consigue el poeta. Conseguir las palabras para expresar aquello que no sabemos expresar de otra forma. Encontramos la mejor manera de decirlo. A veces lo que no tiene palabras. Es decir, ese momento en que un hermano va a ingresar en prisión y le dice, y entonces ¿qué le está diciendo? Pues qué tristeza, cuánto lamento no verte, cuánto tiempo vamos a estar sin poder hablar, dale un abrazo a los padres, no me arrepiento o me arrepiento de lo que he hecho. No sé. Es decir, todo eso, esa amalgama de sentimientos, el hermano de Gonzalo Santonja no supo expresarlo más que a través de unos versos de mi padre. Eso es el poeta.